Hoy quiero mostrarles una palabra, en alguna vez la conversamos, quiero compartirla a mucha gente que hay aquí, y es sobre la muerte, ese tema que muchos le tenemos temor, muchos llegamos, vivimos una vida temerosa, apenas tenemos una enfermedad, apenas tenemos un problema de salud y ya tememos en la muerte. Y hoy en día con la pandemia mucho más. Uno de los síntomas más poderosos de esta pandemia del COVID es el temor. Si te llenas de temor, tu cuerpo se debilita. Si te llenas de temor, tus defensas se bajan. Yo recuerdo que pasé el COVID hace como unos 4 o 5 meses. Y yo recuerdo que cuando me dio, de inmediato me enteré que era COVID, y cuando me dijeron positivo, wow, me dio así como un sustico, pero de inmediato me conecté con el Señor y le dije: Señor, quita el temor de mí, porque estoy en tus manos. Y déjeme decirle que no le tuve temor a la muerte, no le tuve temor. ¿Por qué? Porque me afiancé en esas palabras poderosas de Pablo que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estamos vivos, le pertenecemos a Cristo, y si morimos, le pertenecemos a Cristo. Y esa es la esperanza de nosotros, los que creemos en Cristo, en su resurrección, en que nos da vida eterna. Y hoy quiero compartir ese tema y quise llamarle muerte. Y hago una pregunta: ¿un final o una esperanza? Pues para muchos no es una esperanza, para muchos es el final. Yo en mis tantos años he escuchado siempre personas que dicen: esta vida es una sola. Y hay estas canciones, ¿verdad? Esta vida es una sola y hay que gozarla, después de esta no hay otra. ¿Verdad que sí lo escuchamos? Pues déjenme decirle que apenas comienza, porque hay una eternidad. Hay una eternidad, hay otra vida después de esta vida. Después de la muerte, nosotros tendremos más vida todavía, porque viviremos eternamente con nuestro Dios. Entonces, podemos decir que sentimos dolor, sentimos el vacío, sentimos la tristeza por la pérdida de un ser querido, cuando le invade una enfermedad, cuando algún accidente o esta pandemia que estamos viviendo actualmente le agota la vida. Cuando por enfermedad o accidente, allí nos vemos impedidos de ese respirar, de ese aliento de vida que nos dio el Señor, así como en el principio se lo dio a Adán. Dice que puso en él aliento de vida y activó esa computadora. Le activó el cerebro para pensar, le activó el corazón para latir, le activó un sistema circulatorio de toda su sangre, lo cual le daba vida, le activó el hablar, y ese es el aliento de vida. Pero cuando eso se acaba, nos quedamos sin vida. Así como estaba Adán. Cuando Adán fue formado, dice que Dios le dio aliento de vida y le activó la vida. Y así es todo ser humano. La vida es un regalo de Dios, dado a toda la humanidad. La vida le pertenece a Dios. El espíritu le pertenece a Dios. Y no es el tema de hoy, pero el espíritu le pertenece a Dios porque Él es quien dio la vida y es el que la quita. Cuando una persona buena o mala fallece, ese espíritu le pertenece a Dios. Y Él se reserva el derecho de admisión. Con tu identidad, con tu personalidad, con todo ese trayecto que tú viviste a través de tu vida. Y un día será el juicio. Y serán juzgadas tus obras, sean buenas o sean malas. Pero quiero seguir hablándote de la muerte. Para el hombre mortal, la muerte es la puerta entre el tiempo y la eternidad. Hay personas, hay culturas que celebran la muerte. Hay culturas que cuando nace un hijo lloran, y cuando muere celebran. Y tal vez es que han entendido un poco que después de esa vida que tuvo en esa tierra, esa persona tiene una eternidad y la va a disfrutar. Dice la palabra que cuando estemos con el Señor no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia,
sino que seremos felices con el Señor por la eternidad. ¡Wow! Esa es una gran esperanza. Entonces, ¿la muerte será un final o será una esperanza? Vemos montones de expresiones, personas que han intentado película, video, recuperar la vida, han simulado la resurrección de una persona, han buscado a través de películas, de imágenes, de cortometrajes, manifestar el poder que pueden tener ellos para restaurar la vida. Pero hay uno solo que restaura la vida, y ese es Jesús. Fue el único que venció la muerte y que en la cruz acabó con la muerte y nos dio esa esperanza de vida eterna. Por eso fue necesario que Cristo muriera por mí y por ti, para darnos vida, como dice la palabra, y para darnos vida, pero en abundancia. Y la Biblia revela suficientes elementos, suficientes datos, detalles sobre este acontecimiento que es la muerte. Pero quiero comenzar en primer lugar diciéndote que la muerte representa solo una separación. Separar, entendemos el término separar como despuntar, poner a un lado cada cosa. ¿Sí? Separación. Pero quiero en este punto tratarte de que existen tres tipos de muerte. A ver, ¿alguien ha escuchado eso alguna vez? Tres tipos de muerte. La primera muerte que te quiero tratar es la muerte física o natural, que representa una separación de todos esos elementos que componen nuestra humanidad. La palabra dice que somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, que tenemos alma, cuerpo y espíritu, y que ellos tres funcionan en conjunto para darnos la vida. Hasta aquí estamos bien. Dios es cuerpo, es alma y es espíritu. Es alma como Dios Padre, es cuerpo a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue perfectamente humano y perfectamente Dios. Y cuando el Señor Jesucristo partió de este mundo, nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, al mismo Dios acompañándonos. Entonces somos imagen y semejanza de Dios, y la muerte representa una separación. La primera muerte es la muerte física, es esa separación de esos elementos que integran al ser humano. En Génesis 25, capítulo 25, versículo 8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Abraham, ese gran patriarca, vio muerte, esa muerte física. Dice aquí la palabra que exhaló el espíritu, es decir, exhaló ese aliento de vida que le había dado Dios. Ese espíritu salió de él. Eso va a pasar en algún momento de nuestra vida, la muerte. Por allí dicen que es lo único que tenemos seguro, ¿verdad? También la gente tiene ese eslogan por ahí. Pero para nosotros los creyentes, la muerte significa solo el paso a la eternidad, el paso a reinar con Cristo en su gloria. Otra palabra, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, lo resalta como aquí Salomón, ese sabio, dice: y el polvo vuelva a la tierra, ese polvo de donde fue creado el hombre, de ese barro, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí estamos reconociendo de que el espíritu le pertenece a Dios, sea del bueno, sea del malo. Dice: y el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ese espíritu de vida, ese aliento de vida. Pero también conocemos otra muerte, y es la muerte espiritual. La muerte espiritual no es más que cuando el alma, que es otro elemento que le pertenece al humano, el alma se aparta de Dios en esta vida. En esta vida que decimos que es para gozarla, ¿no? Así que dicen, y lo dicen así criollito, para gozarla. Como decía aquel que vende las conservas en la playa, para gozar. Tú lo debes conocer, ¿verdad que sí?
Entonces la gente dice que esta vida es para gozarla, pues en ese gozo que busca el hombre natural es cuando el alma se aparta de Dios en esta vida. La palabra dice en Efesios capítulo 2 versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la muerte espiritual. El hombre separado de Dios está muerto, está sin vida. Por eso vemos personas desesperadas buscando vida en los deleites, buscando vida en los placeres, buscando vida donde no la encuentra, porque desde el mismo momento que se separó de Dios, está sin vida. Les repito, Pablo le dice aquí a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida a los que le reconocimos como Señor y Salvador. Cuando estábamos muertos, nos trajo a la vida. La palabra dice: si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Nos da una nueva vida. Nos da vida, vivifica nuestro espíritu. Viene el Espíritu Santo a morar en el corazón del hombre porque ha reconocido que es un pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, y el Señor le vuelve a dar esa vida. Y fue cuando nuestro Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque es pasajera, sino la que da el Señor es permanente. Esa es la paz, esa es la vida que da el Señor. El hombre sin Cristo nunca va a encontrar vida en los placeres, en los deleites. Siempre va a estar el vacío en su alma. Solamente cuando se reencuentra con Cristo, cuando restablece la relación con Dios, regresa la vida al hombre. Y es que hubo una ruptura en el pasado, la cual Cristo, a través de su muerte y su resurrección y con su sangre, permitió el acceso, el restablecimiento de esa vida. La muerte espiritual es aquella muerte donde el alma se aparta de Dios en esta vida. Dice también en 1 Timoteo 5:6: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Es decir, que una persona en pecado está muerta en vida. Está viviendo, pero su espíritu no tiene vida. Su espíritu no está en vida, está en muerte. Y hay una tercera muerte. Ya hemos visto esa muerte física, donde es la separación de esos elementos que integran nuestra humanidad. La segunda muerte que vimos es la muerte espiritual, la que separa el alma de Dios en esta vida. Pero hay una tercera muerte. Y esa tercera muerte, bienvenidos a las personas que están llegando, pueden tomar asiento. Y es la muerte segunda, en la separación eterna del alma de su Dios. Escuchemos bien. Hay una tercera muerte, y es la muerte segunda. Será porque hubo una primera, ¿verdad que sí? Porque hubo la muerte física, pero hay la muerte segunda, que la destaca el libro de Apocalipsis, y la muerte segunda es la separación eterna del alma de su Dios. Dice Apocalipsis 2:11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay una segunda muerte. Después que el hombre entregue ese espíritu a Dios de vida, después que el hombre, ese cuerpo, vaya al polvo, vaya a la tierra, viene un juicio, donde será la muerte definitiva, la muerte segunda, la muerte eterna también llamada. Dice aquí: no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero nos preguntaremos: ¿y quiénes van a estar en esa segunda muerte? Pues también la palabra tiene respuesta
¿A quiénes serán los que van a participar de esa segunda muerte? De esa muerte, esa segunda muerte, esa muerte eterna, esa muerte permanente. Dice el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 8. Aquí destaca quienes no se van a salvar de esa segunda muerte. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Le damos gloria al Señor, que hemos reconocido que el Señor ha rescatado nuestra vida, nos ha dado vida y estamos salvos de esa muerte segunda. Amigo, amiga, que me oyes, esto es la realidad de la palabra de Dios. Hay una muerte segunda y te repito, ¿quiénes participan? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero añadirte además que la palabra dice que la paga del pecado es muerte, es decir, que la muerte es la recompensa del pecado. La muerte es la paga del pecado, como lo dice el apóstol Pablo. Si nos vamos allá al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, y le advirtió a Adán, en Génesis capítulo 2, versículo 7, le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre fue creado con un propósito eterno, con un propósito de permanecer agarrado, dependiendo del Señor, rindiéndole la alabanza y la adoración. Y el hombre, Dios conociendo, Dios no había hecho un títere, había hecho un ser humano, un individuo independiente de pensamiento, le advirtió y le dijo, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y Adán murió, pero no la muerte física fue lo que significó. Desde ese momento el hombre murió espiritualmente. Desde ese momento la humanidad está separada de Dios. Desde ese momento todo hombre, toda mujer, todo ser humano necesita de un arrepentimiento de ese pecado original. Nacemos en pecado, nacemos separados de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solo los que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador pertenecen ahora al pueblo de Dios y pasan a ser hijos de Dios. Gloria al Señor por esta lluvia. ¡Qué bendición! Esta es la paga del pecado desde un principio. Cuando allá en el Edén formó al hombre, el hombre decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, murió. Y cuando vino la muerte, vino la recompensa. Dios le dijo, bueno, ahora comiste eso, y entonces le dice, polvo eres y al polvo volverás. Y le dice una cantidad de cosas Dios, porque ya hay una separación. El hombre decidió esa ruptura, conocer el bien y el mal. Entonces Dios establece en su palabra también en Ezequiel 18:4, dice que el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que una persona que está en pecado está muerta, una persona que está en pecado no tiene vida, una persona que está en pecado necesita de una vida sobrenatural, y esa vida nos la regaló Cristo en la cruz del Calvario. Esa vida Cristo la ofreció por ti y por mí en la cruz del Calvario. En su misericordia quiso rescatarnos del pecado y venció la muerte. Ahora tú dirás que hasta este momento
te he dicho todo lo tenebroso, pero ahora te viene esa esperanza. Y concluyo esta parte diciendo que Pablo en el Nuevo Testamento le dijo también a los romanos: la muerte pasó a todos los hombres. El pecado, ese pecado original, abarcó a toda la humanidad. Por eso el hombre está separado de Dios y solamente a través de la sangre de Cristo puede reencontrarse con la gloria de Dios. Puede reencontrarse con ese abrazo de Dios. Puedes pertenecer a la familia de Dios. Dice Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso muchos me preguntan, cuando yo le hablo del Evangelio, me preguntaba una mujer un día: ¿y de qué me tengo que arrepentir? Si yo me porto bien, yo ayudo al pobre, yo doy limosna, yo oro, yo vivo una vida de bien. Pues no eres salvo por obra, sino salvo por gracia. La salvación es un regalo de Dios y debes reconocer, no es por obra que Dios te da la salvación, es por gracia, es un regalo de parte de Dios, y debes reconocer. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. De nada te vale, dice la Biblia, de qué le vale al hombre si granjeare toda la tierra y se pierde su alma. La única forma de encontrar salvación, de encontrar la vida cuando estamos muertos en el pecado, es reconocer que Cristo nos la puede dar, que Cristo puede vivificar tu espíritu y el mío. El pecado separa al hombre de Dios y le produce la muerte espiritual. Dice la palabra que el pecador tiene olor a muerte, pero el que reconoce a Cristo como su Salvador y Señor tiene un olor fragante, huele a vida, se llena de vida. El Espíritu Santo vivifica tu espíritu y te viene a transformar, viene a generar en ti una nueva vida. Pero ahora te tengo una esperanza. La muerte, un final o una esperanza, se transforma en una esperanza para el creyente, para el que reconoce a Cristo como su Salvador. La muerte ya no es un enemigo del creyente. Ya no es un enemigo. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo venció la muerte en la cruz. Fue un acto misericordioso de Dios. Cuando aquel hombre, volvemos al Edén, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice la palabra que sus ojos fueron abiertos, sus ojos espirituales. Y dice allí la palabra, si lo lees en tu casa, dice que sus ojos fueron abiertos y dice Dios: ya es como uno de nosotros. Es decir, que allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podían ver el bien y podían ver el mal. Sus ojos espirituales fueron abiertos. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, dice: bueno, ahora te voy a sacar urgentemente de ese huerto del Edén, porque no vaya a ser que comas del árbol de la vida y vivas para siempre separado de Dios. ¿Qué les parece la misericordia del Señor? Esa gracia de Dios desde un principio de la creación. Dice: ahora te voy a sacar, hombre. Ya comiste el árbol de la ciencia del bien y del mal y tus ojos espirituales fueron abiertos. Ahora te voy a sacar con premura, urgentemente, antes que comas del árbol de la vida y no tengas oportunidad, sino que vivas para siempre separado de Dios. Por eso Dios saca al hombre del Edén y lo pone en otro lugar y puso un poco de obstáculos para que nadie llegara a ese lugar. Un día lo conoceremos, gloria al Señor, ¿verdad? Un día retornaremos a ese Edén, a esa ciudad nueva, a esa nueva Jerusalén. ¿Saben qué dice la palabra, amigo, amiga, hermano? Dice en Apocalipsis que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva, con calles de oro, mar de cristal, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Y esa es la esperanza que tenemos los que hemos reconocido al Señor como Salvador de nuestras vidas. Pero te sigo dando ánimo. Yo no vine a decirte que le tengas miedo a la muerte.
Yo vine a anunciarte que hay una esperanza, que Cristo te da vida. Eso lo dice en Génesis 3:22. Y Jehová dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor en su misericordia le rescató y tenía preparado al cordero inmolado, al sacrificio definitivo que hizo Jesús en la cruz. Por eso, amigo, amiga, eso significa el arrepentimiento. Hoy te encuentras separado de Dios. Hoy te encuentras muerto en el pecado, pero Dios te quiere dar vida. Dios te quiere dar vida a través de la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario. Por esa sangre redentora, sanadora, vivificadora, milagrosa, transformadora, redentora. Él quiere darte una nueva vida. Él venció la muerte y esa es la esperanza que yo te tengo hoy. Aunque la muerte es el postrer enemigo, será destruido, dice la palabra. Y nosotros, los redimidos, los que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estaremos felices en esa ciudad maravillosa, en esa nueva Jerusalén, en esa nueva tierra, gozoso. Yo quiero verte a ti y quiero que me veas a mí. Yo quiero que nos veamos allá. Yo quiero que cuando el Señor anuncie ese juicio diga: los Mereyes, Aricagua, son bienvenidos a este lugar, a esta nueva ciudad. Por eso le estamos anunciando el Evangelio a esta comunidad. Porque nosotros, los que hemos creído, los que nos hemos apoderado de la vida eterna, queremos compartirla, no queremos guardarla. Queremos anunciarle que Cristo ama al pecador, que aborrece el pecado, pero que tiene los brazos abiertos para restablecer una relación con Dios, no una religión. Nosotros no vivimos religiones. Una religión es un deber, un cumplir, una carga. El Señor quiere una relación. Quiere intimidad contigo, amigo, amiga. Quiere ser tu amigo íntimo. Quiere que te desnudes delante de Él, que le digas todos tus problemas, tus angustias, tus temores, tus necesidades. Y Él quiere respaldarte. Él quiere darte un espaldarazo y decir: yo camino contigo, pero tienes tú que decidir caminar con Él. Hay esperanza. Hay esperanza. Cristo la convirtió la muerte en una bendición con su muerte y resurrección en la cruz. Dice la palabra: quitando el aguijón de nosotros. Ese aguijón que te molesta, que te perturba, como es la muerte, Cristo lo quitó con su muerte en la cruz. Dice 1 Corintios 15, 54 y 55: y cuando esto corruptible, este cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, presta bien atención, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabes? Dios nos prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero para entrar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, no es con este parapeto que tenemos, con este cuerpo que un día volverá al polvo. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no quedó en la cruz. El cuerpo de Jesús no se perdió. El cuerpo de Jesús fue resucitado en gloria. Fue un cuerpo nuevo cuando le dijo a uno de sus discípulos: mete tu dedo aquí en la llaga para que veas que es mi cuerpo. Era un cuerpo glorificado. Y Pablo está diciendo aquí: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, que vamos a ser inmortales. No vamos a ser con un cuerpo corrupto, con un cuerpo pecaminoso, va a ser con un cuerpo nuevo. La palabra dice que tendremos un cuerpo semejante, no igual, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Déjame decirte
que donde esté tu cuerpo, en el momento de la resurrección, va a ser levantado. De la forma que hayas muerto, de cómo te hayan sepultado, ese cuerpo va a ser rescatado. Cuando reconoces a Cristo, y el Señor dice que lo transformará en un abrir y cerrar de ojos. Lo transformará en un cuerpo incorruptible, así como fue transformado el cuerpo de Jesús. Porque cuando estaba en ese cuerpo de carne, Él sintió dolor como la sientes tú. Él sintió tristeza como lo sientes tú. Pero ya cuando tenía un cuerpo glorificado, salió de Él todo. Tanto temor tuvo cuando era perfectamente humano y fue perfectamente Dios, que dijo: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Porque era un humano. Pero dijo: hágase tu voluntad y no la mía. El Señor quiere transformarte. El Señor quiere darte la esperanza, la oportunidad de tener vida después de esta vida. De vivir eternamente con Él y de morar con Él con un cuerpo transformado, incorruptible, un cuerpo glorificado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte un poco más. La muerte no es el fin de la vida. El cuerpo inerte solo duerme. Cuando una persona muere en Cristo, su cuerpo está dormido. Su cuerpo duerme, porque un día será levantado. Hay pasajes en la Biblia, como en Lucas 8:52, pueden leerlo después, como dice: la hija de Jairo había muerto, solo hasta que el Señor Jesús vino y la tocó, recobró vida. Era el único que podía resucitar, es el único que puede resucitarte. El hombre ha intentado de distintas maneras prolongar la vida del ser humano y en todos sus intentos ha fracasado. Porque el único dador de la vida, el que la da y la quita, es el Dios de los ejércitos. Es Jehová, Dios de los ejércitos. Es Jesucristo. Jesús les dijo a sus discípulos en una oportunidad, cuando le mandaron a llamar para decirle que Lázaro estaba enfermo. Jesús les respondió en Juan 11:11: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, la muerte es un sueño. El cuerpo duerme y en un momento será llamado. Esa muerte que sufrió la hija de Jairo era una muerte física, y el Señor dijo: solo hasta que el Señor Jesús llegue va a ser despertada, que le toque. Y con Lázaro dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando la muerte toca el cuerpo, este duerme hasta el tiempo de la resurrección. No importa que se haya ahogado en alta mar, no importa que su cuerpo se haya quemado, no importa que su cuerpo haya sido sepultado en una fosa común, en un ataúd bien caro, bien costoso, ese cuerpo un día va a ser levantado en gloria. Porque solo duerme. ¿Acaso Jesús, su cuerpo quedó allí? Fue unido con su espíritu, fue unido con Dios y está ya a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Los muertos en Cristo atenderán ese llamado a la resurrección. Yo quiero invitarte a que busques en tu Biblia, esto sí quiero leerlo contigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 15, quiero leértelo para la gloria de Dios, que el Espíritu Santo lo revele a tu corazón. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 15 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que el Señor resucitará a la persona que ha muerto en Cristo, pero también va a resucitar al que no murió en Cristo.
pero no será primero, sino los que murieron en Cristo. Dice que el Señor vendrá en una nube, que vendrá como ladrón en la noche, a arrebatar a su iglesia. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no serán primero que nosotros los vivos. Si el Señor viene esta noche, los primeros que van a ser levantados son los que han reconocido al Señor y están en una tumba, están debajo en la tierra, han fallecido. El Señor los va a levantar junto con nosotros, los que estamos vivos, y seremos arrebatados en el cielo. Y todavía allí no verá todo ojo, no verá Jesús, sino solo los redimidos, su iglesia. La iglesia se marcha, la iglesia se va con Cristo junto con los que murieron en Cristo. Y después de ese arrebatamiento, el Señor viene a reinar después de una gran tribulación de 7 años, viene a reinar con su iglesia por 1000 años. Y después, ¿sabe qué viene, querido amigo, querida amiga? El juicio final. Allí sí dice la palabra que no vendrá como ladrón en la noche, sino que todo ojo le verá. Y allí sí resucitarán los que no reconocieron al Señor Jesús como Salvador. Por eso comencé diciéndote en esa palabra de que Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, ese juicio final. Amigo, amiga, hay oportunidad. El tiempo de Dios es en vida. El llamado de Dios es ahora. La palabra dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Ahorita lo puedes encontrar. Él está a la puerta y llama. Si tú le abres, entrará y cenará contigo, y será un hijo de Dios. Es el momento de reconocerle como Señor y Salvador. La muerte, esa puerta que pasamos de este mundo pecaminoso, para nosotros va a ser el paso a la gloria, a la eternidad con Cristo. El Señor quiere que formes parte también de su iglesia. Debemos estar listos para ese llamado de Dios. Para los hijos de Dios, la muerte significa libertad del alma. Cristo nos dio libertad. La palabra dice: al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Libre de muerte, libre de todo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. Cristo te dio la vida y también quiere darte más vida. Quiere darte una vida eterna, una vida gloriosa. No debemos esperar a envejecer. ¿Acaso Dios no puede venir por nuestra vida hoy? Y no tendrás tiempo. Después de la muerte no hay purgatorio que valga. No hay manera de sacarte de esa eternidad oscura. Tienes la oportunidad hoy en día. Tienes la oportunidad de apoderarte de la salvación hoy. Cuando nuestros seres amados mueren en el Señor, acabamos de leer que nuestros tristes corazones se consuelan en esa esperanza de que nos encontraremos nuevamente con ellos en el hogar celestial. Mi madre aún vive, gloria al Señor, tiene una vida muy consagrada al Señor. Y un día, cuando Dios se la lleve de este mundo, yo tengo la esperanza de encontrarme con ella ya en la eternidad. Porque ella me enseñó de que obedeciendo a Dios y sirviendo al Señor, podemos vernos en la eternidad. Así que el momento es ahora. El llamado es para ti, para el que no ha reconocido a Cristo, el que no se ha apoderado de la vida abundante, de la vida eterna, de la vida que permanecerá por la eternidad. Cristo ofrece una esperanza de vida eterna si nos reconciliamos. Es mi deber como ministro del Evangelio, como persona que anuncio las verdades del Evangelio, hacerte un llamado a que reconozcas a Cristo como tu Salvador y Señor, a que te arrepientas de todos tus pecados y decidas vivir una vida unida a Cristo.
una vida de obediencia a Dios, la cual te garantiza que la muerte no tendrá éxito sobre ti, sino que vivirás eternamente con Cristo. Si alguna de las personas que no se ha apoderado de esa vida eterna en esta mañana quiere reconocer al Señor como su Salvador, solo levanta tu mano de manera voluntaria. Levanta tu mano y con tu corazón confiesa que Cristo es tu Señor y tu Salvador. No te lleves esa inquietud en tu corazón. No tengas temor. Aquí estamos los hijos de Dios. Aquí estamos los redimidos. Aquí estamos los que hemos reconocido que la muerte no triunfará sobre nosotros, porque Cristo ya triunfó sobre ella. Nosotros no tenemos nada que vencer sino separarnos del pecado y apartar una vida para Cristo, vivir para Él. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos limpia. Gloria al Señor, iglesia, amada iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Alabamos al Señor. Padre, gracias.